Muy buenos días, gracias por sintonizar Esto dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República y más allá de nuestras fronteras a través de Internet. Hoy estamos conmemorando el día de San Francisco de Sales. ¿Y quién es San Francisco de Sales? Es el patrono de los comunicadores católicos. O sea que hoy es nuestro día. Y queremos reflexionar sobre los comunicadores católicos, sobre San Francisco de Sales y sobre todo sobre la propuesta que nos hace el Papa Francisco para este año, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que recién vamos a celebrar el día de la Ascensión, el domingo de la Ascensión. Sin embargo, el 24 de enero siempre el Papa ya adelanta el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En este caso en particular va a ser la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que tiene como tema "Ven y lo verás", comunicar encontrando a las personas cómo y dónde están. Para ayudarnos a reflexionar sobre este tema, hemos invitado a la licenciada María José Centurión. Ella es vicepresidenta de los comunicadores católicos de América Latina y el Caribe, que se llama SIGNIS América Latina, y también expresidenta de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay. María José, muy buenos días, gracias por estar acá. Felicidades en este Día de los Comunicadores Católicos. Hola, muy buenos días a la teleaudiencia. Buenos días, profesor Roque, ¿cómo está? Le agradezco mucho la invitación para estar aquí otra vez, como siempre, y en este día tan especial de nuestro santo patrono San Francisco de Sales, santo patrono de los comunicadores católicos, y también muy especial porque es el inspirador de San Juan Bosco para haber creado la congregación salesiana. Sí, y hablando de los comunicadores católicos del Paraguay, a lo mejor María José no va a recordar eso todavía, o quizás cuando fuiste presidenta hurgaste un poco con la historia de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay, SIGNIS Paraguay. Se fundó en el altillo del Boletín Salesiano, en la casa de los salesianos, en el Colegio Monseñor Lasaña, con en aquel entonces padre Cristóbal López, hoy cardenal Cristóbal López, arzobispo cardenal de Rabat en Marruecos. Él fundó la Asociación de Comunicadores Católicos con algunos de nosotros. No teníamos canas cuando eso. Creo que este año cumple 25 años los comunicadores católicos majos. No sé si es así, ya no recuerdo. La verdad que ya no recuerdo, pero el cardenal Cristóbal López me había dicho, yo quiero irme a Paraguay con ese motivo, y me pareció que dijo de este año, que no te estoy metiendo en aprieto con las fechas. Y bueno, la Asociación de Comunicadores Católicos se creó en mayo de 1996 y de hecho se reunían los primeros integrantes en el altillo, como decías, de la biblioteca. Había también varios libros ahí del centro San Juan Bosco, pegado al Colegio Monseñor Lasaña, enfrente al Santuario María Auxiliadora, y es tal cual así el cardenal querido, cardenal Cristóbal López, fue el impulsor un poco de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay, la ACCP, que entre paréntesis, Roque, hago para invitarles a los comunicadores y comunicadoras que quieran formar parte de esta organización a acercarse a través de la fanpage en Facebook. También estamos en Instagram, en Twitter y a través de la web www.accp.org.pi. Tienen asamblea en
el próximo mes de febrero, ¿es así? Así mismo, tenemos asamblea a finales de febrero para renovar autoridades. Actualmente el presidente es Omar Bogado, comunicador, periodista, y la vicepresidenta es Vanessa Rivarola, actual comunicadora de la Arquidiócesis de Asunción. Y es la productora de este programa, junto con Belén, coordinan todo lo que tiene que ver con esto, dice la iglesia, y esta producción, ¿verdad? Así es que a Vane también nuestro saludo muy particular en este día. Ella es la vicepresidenta del SIGNIS Paraguay, Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay. Francisco, en la época de Benedicto XVI, Benedicto XVI desarrolló muy bien todo lo que tiene que ver con el mundo digital, la comunicación digital, caracterizó muy bien. Realmente es riquísimo el magisterio de Benedicto XVI. Para cada Jornada Mundial de las Comunicaciones durante su pontificado, profundizó en la comunicación digital. Pero desde que Francisco asumió el pontificado, le fue dando un giro al énfasis del tema de la comunicación, poniendo el acento en las personas. Te acordarás, el año pasado estuviste también en estas mismas épocas en el programa. El tema era contar historias, narrar historias. Te acordarás que estabas también como invitada. Este año el Papa nos propone comunicar encontrando a las personas cómo y dónde están. ¿Podrías hacer un poco una introducción en ese sentido de lo que el Santo Padre nos está queriendo decir con eso, que las personas son el sujeto de la comunicación? Sí, este es el 8º mensaje del Papa Francisco dirigido a los comunicadores católicos durante su pontificado. Y hoy conocemos en este día de San Francisco de Sales, como cada 24 de enero, el Papa Francisco hace conocer este mensaje inextenso para nosotros los comunicadores, que tenemos como patrono a San Francisco de Sales. El tema de este año es "Ven y lo verán". Comunicar encontrando a las personas cómo y dónde están. Y me detengo un poquito en "ven y lo verás". Y para poder ver, uno tiene que ir, tiene que estar en movimiento. No es estar quieto en mi comodidad, en mis cosas, aislado, yo solo, con lo que a mí me compete, sino irme hacia el otro, salir de mí para poder corroborar la noticia, para poder comunicar con efectividad, sin prejuicios, comunicar yendo dónde y cómo están las personas. Eso corresponde a un versículo de Juan 1, en el primer capítulo, cuando Jesús le llama a Felipe. "Sígueme", le dice a Felipe. Felipe está tan contento que se va y le habla a Natanael y le dice: "Natanael, él es realmente el Hijo de Dios, él es el hijo de José, el que anunciaba a Moisés", le dice. Y Natanael le dice: "Él es Jesús de Nazaret", porque siempre anteriormente decían el lugar de donde provenías, porque era muy importante tus raíces, tu familia, tu territorio de donde vos eras, tus raíces, ¿verdad? Entonces le dice Natanael: "Pero puede haber algo bueno en Nazaret", el prejuicio de Natanael. Y le dice Felipe: "Vení y vas a ver, vení acá y comprobá. No vaya a pensar nada ni estereotipar a lo que puede haber en Nazaret o cómo puede ser Jesús. Vení vos y comprobalo". Y a eso nos llama el Papa Francisco, a ir, a comprobar, a conocer, a escuchar, a intercambiar miradas. Cuando nos dicen: "Ah, no, pero ese es de allá, de tal zona periférica. No, aquella persona es así o asá, está en tal grupo". Y yo ya me hago el prejuicio y digo: y comunico desde mi escritorio, sin patear la calle, sin ir hacia afuera, hacia el otro, a escuchar, a ponerme en una predisposición de tender puente, como dice el Fratelli Tutti, de promover la paz donde nos toque. Que estaba pensando en el tema de estar en movimiento. Un poco envuelve toda la eclesiología y la propuesta del Papa Francisco al hablar de una iglesia en misión,
una iglesia que sale de sí misma y una iglesia que comunica la alegría del Evangelio al mundo. Y es un poco nuestra tarea como comunicadores también, comunicar la alegría del Evangelio a los demás. Pero me resultó sumamente interesante este planteamiento que haces del tema del prejuicio. Entonces, muchas veces el prejuicio distorsiona la imagen del otro y distorsiona la comunicación. Si nosotros tuviéramos que recurrir al proceso de la comunicación, emisor, mensaje, receptor y todos los elementos, podríamos decir que si no vamos hasta el otro, el Papa insiste muchísimo en el tema del otro, reconocer al otro tal cual es y no presuponer que el otro es algo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos que hablar del proceso de la comunicación y los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación, podríamos decir que el prejuicio es un ruido o una interferencia para la calidad de la comunicación. Exacto, y cuando decía eso, profesor Roque, me vienen a la mente también las etiquetas que le ponemos a las personas, ya sea, por ejemplo, las que vemos en los semáforos. Ah, no, pero ese o esa persona, antes de decir esa persona ya decimos un montón de calificativos y no nos referimos como ser humano, y eso en diferentes aspectos de la vida, de la profesión, de la sexualidad, donde nos toque estar, siempre con etiquetas antes de reconocerle al otro como un ser humano, que es más que su religión, más que lo que profese, más que el partido político que tenga. Verles como personas, como seres humanos, primero que nada. Eso está claro en este mensaje del Papa Francisco, y más que nada para nosotros los comunicadores que estamos trabajando con personas y hablando sobre la vida de muchas personas, y muchas veces solo hablamos con etiquetas, como decía el Papa Francisco el año pasado en un encuentro con la Sociedad de Prensa allí en Roma. Decía, no informemos con adjetivos, informemos con sustantivos. Y eso también implica darle voz, darle micrófono, no ser la voz de esas personas, es darle la voz a esas personas, espacios para que puedan contar sus historias, que tienen muchísimas de gloria y también de pena, ¿verdad? Interesante, vamos a retomar justamente otro aspecto de este mensaje y que se refiere al hecho de ir al encuentro de las personas para participar de sus alegrías y de sus penas, nos dice el Papa. Pausa y enseguida retornamos. En esta mañana en este día en que recordamos la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores católicos, estamos reflexionando sobre el mensaje que el Papa Francisco entrega en este día cada año para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales no es hoy. Hoy simplemente es el día de San Francisco de Sales, y el Papa, los papas en general, porque no es solamente Francisco, sino todos los papas anteriores, aprovechan este día de San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores católicos, para entregar el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones de ese año, que siempre coincide con el día de la Ascensión. En el día de la Ascensión, dice Jesús, vayan a todos los pueblos y anuncien el Evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo. De ahí viene el tema de que el día de la Ascensión se toma como el día de la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Acá, este número 55, ¿de dónde sale el número 55 de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales? Resulta que en el Concilio Vaticano II, el documento que se refiere a las comunicaciones sociales se titula Intermirifica, entre las maravillas del mundo, decía el concilio,
y el concilio establece un día para recordar las comunicaciones en la iglesia. Y es más, si tuviéramos que ser fieles a lo que enseña el Concilio Vaticano II, el día de la Jornada Mundial de las Comunicaciones la colecta de toda la iglesia debería ir destinada para financiar las comunicaciones de la iglesia. Eso es lo que dice el documento Intermirifica, ¿verdad? Hasta ahora no hemos explotado esa parte, pero tendríamos que trabajar eso, Majo, Vane y todos los comunicadores católicos, y decirle a los señores obispos, vamos a leer un poco Intermirifica, el documento del Concilio Vaticano II. Y ahí dice que además de la Jornada Mundial, hay una Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales y que en esa jornada se colecten fondos para respaldar la comunicación de la Iglesia. Así dice el Concilio Vaticano II. Bueno, eso va a ser en el domingo de la Ascensión. Lo que hoy nosotros estamos recordando es que Francisco, en esta oportunidad, nos entrega el mensaje para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones 2021, en realidad, y el título es Ven y lo verás, comunicar encontrando a las personas cómo y dónde están. Majo, acá nos dice el Papa en una parte, en el transcurso histórico que estamos viviendo en un tiempo que nos obliga a la distancia social a causa de la pandemia, la comunicación puede hacer posible la cercanía necesaria para reconocer lo esencial y comprender verdaderamente el significado de las cosas. Esta distancia social hace más que nunca necesaria una comunicación interpersonal de calidad. ¿Qué reflexión te merece eso? Asimismo, Roque, y también para recordar y agregar lo que estabas también comentando hace rato, que el día de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales se celebra el Día de la Ascensión, que este año 2021 toca el 16 de mayo. Ese día será el de la Jornada de los Comunicadores Católicos. Entonces, hoy estamos celebrando a nuestro santo patrono, San Francisco de Sales. Y lo que preguntabas, el tema de promover una comunicación de calidad interpersonal, porque más que nunca ahora con la pandemia estamos experimentando lo que es el saborear de lo cotidiano, el poder valorar lo que tenemos y con quién estamos viviendo la vida, este momento histórico de nuestra existencia aquí en la tierra. Y para ello es muy importante la comunicación, que es un eje transversal para todas las relaciones humanas. Y también me viene a la mente el tema, porque ahora con la pandemia se potenció mucho la infodemia, el tema de las fake news y las noticias falsas que recibimos a nuestras redes sociales, en nuestros WhatsApp, y rápidamente viralizamos, compartimos en nuestro entorno familiar, y esa información a veces puede ser muy grave, puede ser mortal, porque hay informaciones que matan. Si es que si es que son de mala calidad y no corroboramos la fuente y el contenido, si realmente es falso o si es de verdad lo que estamos recibiendo. Para ello es muy importante preguntarnos, ¿será cierto esto que estoy recibiendo? Si no estoy seguro, no envío, no comparto, no enviar y decir, no sé si es falso, porque al enviar otra persona va a reenviar y ya no va a enviar la aclaración que le hacemos abajo de decir, no sé si es falsa o verdadera, y puede matar en el sentido, por ejemplo, en Argentina hubo un caso de una niña cuyos padres le dieron de tomar un preparado supuestamente que curaba el coronavirus y resultó matándole a la niña, porque recibieron una información que decía que ese preparado curaba el coronavirus. O sea, ese tipo de informaciones tenemos que tener con mucho cuidado y con muchas pinzas tenemos que tomar, y también mirar la fuente de dónde proviene esa información. Es un sitio que no se conoce mucho, tiene que llamarnos la atención, tiene que hacernos dudar, ver que sean de medios de comunicación como reconocidos, personas referentes, científicos, que sean renombrados y reconocidos
por la academia también. Sí, ese es un aspecto sumamente interesante lo que está señalando. Tantas cosas circulan, por ejemplo, contra las vacunas. Como que se dispararon las teorías de la conspiración o de conspiraciones mundiales en estos momentos con este tema del coronavirus, y entonces siembran dudas por un lado, y por otro lado están haciendo muchísimo daño a las personas, porque ya de por sí es difícil la cuestión en un contexto de pandemia, que necesitamos alimentar la esperanza y no la desesperanza y la desesperación. No ganamos nada con alimentar la desesperación, porque incluso atenta contra la inmunidad de las personas. Una persona que está estresada, una persona que recibe una información tóxica, está perdiendo su capacidad de defenderse ante cualquier enfermedad, no solamente ante el coronavirus. Entonces, nosotros como cristianos, sin perder el sentido del realismo, tenemos que ser agentes y sembradores de la esperanza. Y en ese sentido tener mucho cuidado de ser vehículos para información falsa, que lo único que hace es destruir la ilusión, la esperanza y la fe de las personas. Majo, una parte acá del mensaje, me gustaría reflexionarlo contigo también, dice: no conocemos la verdad si no la experimentamos, si no encontramos a las personas, si no participamos en sus alegrías y en sus penas. El viejo dicho, Dios te encuentra donde estás, puede ser una guía para los que trabajan en los medios de comunicación o en la comunicación en la iglesia. En la llamada de los primeros discípulos, con Jesús que sale a su encuentro y los invita a seguirle, vemos también la invitación a utilizar todos los medios de comunicación en todas sus formas para llegar a las personas como son y donde viven. ¿Qué reflexión te merece? Así mismo, tal cual. Jesucristo es para mí el modelo más grande de comunicador con su vida, con su manera de comunicarse con la gente. Y no solo hablando, sino con sus miradas, a quienes llegaba, con quienes hablaba. Eso también comunica. Tendía puentes. No era que decía, no, pero esos son así o esos son asá. Y a mí me dijeron luego que esa señora era así o ese señor era asó. Él se iba, él le miraba, él le sanaba, él le invitaba a caminar con él. Cuántas mujeres sanadas se iban detrás de ellos con sus discípulos caminando por ahí. Y para mí siempre es una fuente de inspiración, Jesús, ¿verdad? Y nos llama a ser imitadores suyos, a tender puentes, a llevar a Dios a todos lados. Y también que los otros puedan ver a Dios en nosotros y nosotros podamos verle a Dios a los otros, y que podamos trascender sus debilidades, podamos trascender sus... darle otra oportunidad también a la gente, reconocernos débiles, porque cuando nos reconocemos débiles también podemos reconocer que el otro es débil también como yo, pero si es que yo no reconozco mi debilidad y mi limitación, siempre voy a esperar como cosas mi parámetro va a ser muy alto. Como esto estaba leyendo en un libro de José María Rodríguez Olaizola, que se llama Contemplaciones de papel, la pasión, que habla un poco y hace la relación de todo lo que Jesús vivió en sus últimos días en la pasión con lo que somos nosotros, nuestras debilidades, y eso también ayuda, el formarnos, el conocerle más a Jesús. Por ejemplo, un libro recomiendo de Paola, Jesús histórico. Para poder seguirle, tengo que conocerle más, porque lo que uno no conoce no puede amar. Y cuanto más le conocemos y le amamos a Jesús, creo que más podemos ser como Él, un poquito por lo menos. Me quiero permitir este último minuto y medio del programa en rendir un homenaje a un gran amigo, a un hermano que fue víctima justamente del COVID, del virus. Estuvo varias veces como invitado en nuestro programa. Me refiero al ingeniero Juan Carlos Pineda, un hermano, un laico verdaderamente comprometido
con la sociedad, con el otro, con la iglesia. Durante muchos años fue dirigente en la Arquidiócesis de la Asunción, de la Santísima Asunción en el área de pastoral familiar. También coordinó el área de laicos en la Arquidiócesis. Fue secretario ejecutivo de la Coordinación Nacional de Laicos de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Él cumplió 71 años el 10 de enero y el 11 de enero falleció. Parecía que ya estaba saliendo, que estaba superando. Su esposa entró junto a él el día de su cumpleaños, le transmitió nuestros saludos, él le escuchó y al día siguiente se fue a pique totalmente y falleció en la noche, tarde-noche del 11 de enero. Rendimos nuestro homenaje a este gran cristiano, a este gran ser humano, a un gran amigo, Juan Carlos Pineda. Que el Señor te reciba en tu gloria y que dé consuelo a Emi, tu esposa, a tus hijos y a tus seres queridos. Gracias, Majo, por tu presencia una vez más hoy en el programa y a la teleaudiencia también. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.